uno de los trastornos mentales más temidos, el miedo que provoca vivir una realidad fragmentada, una que sea distinta y que solo tú puedes sentir, con cerca de 21 millones de casos alrededor del mundo. Aún hoy sigue siendo un misterio el motivo por el cual ocurre. Pese a que existan teorías bastante completas de las posibles causas, todavía las investigaciones esperan comprobarlas. Experiencias con este diagnóstico hay muchas, pero a veces nos cuesta dimensionar cómo es vivir con este trastorno. Y otra interrogante aún más interesante es cómo darnos cuenta que nuestra realidad está alterada. Si nuestro cerebro nos engaña sensorialmente con sonidos, sensaciones corporales e imágenes, que a veces pueden ser difíciles de diferenciar. Imagina que tu vecino del departamento de al lado tenga el televisor encendido a las 24 horas a máximo volumen. A la semana, esto ya es algo molesto e insidioso. Así que te vas a quejar con el administrador de los departamentos para que establezca un horario digno en el cual dejen de haber ruidos molestos. Al llegar, te quejas larga y tendidamente por todo lo que has tenido que soportar esta semana, solo para encontrarte con la pálida reacción del administrador, del cual te responde: el único arrendatario en ese piso eres tú. Desde hace meses que los otros departamentos están vacíos. O ir manejando en plena carretera de vuelta del trabajo, mirar por un momento al asiento del copiloto y ver a tu madre mirándote fijamente. Quedas atónito y no sabes cómo reaccionar. Te preguntas a ti mismo por qué te mira, y más aún por qué ella está ahí, se había muerto hace años atrás. Estas experiencias son testimonios de personas reales, de cómo se han dado cuenta que estaban viviendo un brote psicótico. Las experiencias y las alucinaciones que vivimos con la esquizofrenia varían diametralmente entre quienes la padecen, y a veces las alucinaciones son sutiles, y en otras muy perturbadoras. En las redes se habla mucho del tema, a veces como una parodia y otras como una forma de describir todo comportamiento que a los ojos del espectador es un actuar extraño, y muchas veces etiquetan desde el desconocimiento real de lo que es vivir este trastorno. ¿Cómo se siente vivir con esquizofrenia? Comencemos por describir los síntomas más comunes que están asociados. La fase activa. Seguramente ya lo habrás escuchado. La aparición de alucinaciones es el síntoma que más resalta. Ahora es muy importante destacar que esto refiere al sentir o percibir algo que no está. Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear sensaciones corporales de cosas que no existen, y esto es crucial. Piensa, por ejemplo, que ahora si estás sentado en una silla o acostado en tu cama, puedes tener la certeza de que, aunque cierres los ojos, notarás la existencia de este objeto, es decir, tu cama o la silla que soporta tu peso, porque lo puedes sentir con tu piel, sabes que está ahí. Ahora ponte en los zapatos de alguien que siente genuinamente que algo dentro de su cuerpo se mueve, pese a que el resto de las personas lo intenten tranquilizar, diciendo que todo está bien. Su cuerpo le hace sentir que sus órganos se están revolviendo. Y este sería el caso de una alucinación corporal. Otras pueden ser visuales o auditivas. ¿Dónde estás? Ahora, pese a que este es el síntoma más resaltado, no significa que si una persona vive una alucinación sea necesariamente esquizofrenia. Se deben cumplir una serie de parámetros muy definidos. Las alucinaciones se pueden presentar en una amplia gama de enfermedades o trastornos, no solo en la esquizofrenia. Por ejemplo, en un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Incluso una depresión puede presentar síntomas psicóticos también. Lesiones cerebrales, encefalitis, tumores cerebrales, el consumo de sustancias psicoactivas y una larga lista de etcétera. El tema está en que el común de la gente piensa que cualquiera que esté viviendo un episodio de alucinación es equivalente a esquizofrenia, pero es más complejo que eso. De hecho, para estos diagnósticos tenemos que descartar que las alucinaciones solo aparezcan ante estados emocionales alterados, es decir, que aparezcan incluso en la cotidianidad, además de cumplir ciertos criterios de tiempo. Delirios. Este término a veces se confunde con las alucinaciones, pero para hacerlo más práctico y diferenciarlos claramente, los delirios son formas de pensar de manera rígida. Pese a que existe una contundente evidencia de que estás equivocado o equivocada, aún así, estos pensamientos siguen intactos. Por ejemplo, creer firmemente que tus vecinos te han estado espiando sin ninguna prueba. Otros delirios pueden ser todavía más elaborados. Un usuario en Reddit menciona que él se dio cuenta cuando las discusiones con su pareja comenzaron a aumentar a causa de sus celos. Esto era algo inusual, ya que con su pareja tenían años de relación y nunca habían tenido problemas con la confianza. Por su parte, ella no lograba comprender por qué había tenido un cambio tan repentino,
de dónde provenían aquellas dudas. ¿Por qué? De una semana a otra, su pareja había cambiado tanto. Se enojaba con facilidad, vigilaba a qué hora salía y a qué hora llegaba. Un día, al discutir, él le confiesa que puede escuchar en su cabeza los pensamientos de ella. Decía que tenía tanta conexión simplemente que podía escuchar cómo ella planeaba engañarlo. En este caso tenemos una alucinación auditiva, el cual serían las voces que representaban la voz de su pareja, y el delirio sería creer que tenía la capacidad de poder entrar en la mente de otras personas. Ahora bien, estos síntomas son solo una de las tantas caras que tiene este trastorno, y quizás no es lo más grave. La esquizofrenia es una enfermedad neurodegenerativa. Actualmente algunos estudios han encontrado que quienes padecen este trastorno pierden actividad neuronal, reduciendo la masa cerebral con el tiempo, en áreas como la corteza prefrontal, por lo que esto nos trae una serie de consecuencias. Y esto lo explican algunas teorías con la poda sináptica. Algunos estudios han relacionado que la excesiva poda sináptica es la causa de pérdida de masa cerebral. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué significa? De forma bien resumida, lo podemos describir de la siguiente manera. Nuestro cerebro posee un proceso natural del cual va descartando aquellas conexiones neuronales que no le sean de utilidad, porque no las utiliza. Al reducir la cantidad de conexiones, aumenta la eficiencia de aquellas que sí le sirven, y esto ocurre en algunos periodos críticos de nuestra vida, por ejemplo entre los 4 y 6 años, o al final de la adolescencia. De esta forma nuestro cerebro reafirma lo que le es de utilidad y elimina lo que no. Por esta misma razón es que los niños pueden aprender en ritmos mucho más acelerados que los adultos, debido a la gran cantidad de conexiones sinápticas que disponen en un principio. El problema, de acuerdo con estos hallazgos, es que los procesos de podas en quienes padecen el trastorno por esquizofrenia eliminan más conexiones que las necesarias, afectando el funcionamiento del cerebro. Es como si contratáramos a un jardinero que en vez de podar el pasto que le hemos pedido, este se deje llevar y pase a podar las flores y los arbustos que nos gustan. Además de esto, se han encontrado alteraciones en algunos neurotransmisores, como un exceso de disponibilidad de dopamina, la cual explicaría los síntomas de alucinaciones, e irregularidades en la acetilcolina y el glutamato. Por otro lado, también hay otros síntomas que son menos hablados, pero no menos importantes. Por ejemplo, el discurso desorganizado, del cual se desprende una forma de pensar o de hablar en que no se distinguen ideas coherentes o conexiones lógicas en sus argumentos. Puede ser que, al responder una pregunta, conteste con ideas carentes de significado, responda simplemente aludiendo a detalles, pero que no responda a lo que se le pregunta, o incluso cree palabras nuevas. O también pueden tener un comportamiento desorganizado o catatónico, es decir, conductas que no tengan un fin en específico, variando entre un comportamiento sumamente agitado, impredecible o impulsivo que no tenga un motivo aparente, o por el contrario, entrar en un estado de una completa falta de respuesta. Quedan inmóviles, puede aparecer rigidez muscular, mutismo. Al entrar en estos estados simplemente no siguen instrucciones. Estos episodios de catatonía pueden durar horas, días o hasta años. Es como si la persona no estuviese ahí, aunque esto no es del todo cierto. Algunos pacientes, luego de vivir un episodio de catatonía, mencionan que sentían un miedo profundo que los paralizaba, que escuchaban voces que les decían que no se movieran o iban a morir. Otros decían que Dios les ordenó que se quedaran quietos. Aunque interesantes, estas experiencias no representan todos los casos. Algunos simplemente no recuerdan haber estado paralizados. Es por ello por lo que científicos hipotetizan que puede ser un comportamiento de defensa, como cuando los animales son vistos por un depredador, quedan inmóviles, aunque estos solo sean especulaciones. Y por último, los denominados síntomas negativos, que pese a lo contrario de lo que cree la mayoría de la gente, estos verdaderamente son los que generan el mayor malestar en quienes viven un trastorno esquizofrénico. El episodio psicótico puede ser tratado con antipsicóticos, incluso con relativa sencillez, y en muchos casos mejorar bastante la frecuencia de aparición o la intensidad de las alucinaciones. En cambio, estos síntomas son más resistentes de tratar, puesto que irónicamente, algunos de los mismos antipsicóticos tienen un efecto rebote que les puede generar estos llamados síntomas negativos. Pero,
¿Qué son? Se le denomina síntomas negativos a un conjunto de malestares que disminuyen la actividad del individuo, tales como el aplanamiento emocional, es decir, pierden la capacidad de expresar las emociones que sienten, desaparece su gesticulación facial de las emociones o cualquier elemento de expresión no verbal, parecen apagados, pese a que puedan estar sintiendo emociones intensas, pierden la motivación y la iniciativa por conseguir objetivos. De la misma forma, ya no sienten interés social, por lo que tienden a aislarse. Comienzan a tener bloqueos del pensamiento, reducen la cantidad de palabras que usan para responder, lo cual va generando aún más la sensación de retraimiento, pudiendo traer también consigo una mayor ansiedad social, puesto que aunque tengan el deseo de socializar, los pensamientos ya no son tan fluidos como antes y terminan dando respuestas cortas. Todos estos síntomas, e inclusive más, viven las personas con esquizofrenia. Piensen en cómo se debe sentir que sientas emociones intensas, pero que aunque quieras, no puedas expresarla, como si algo te retuviera. Quieres expresarte, pero aunque lo intentes no encuentras las palabras para decir lo que sientes. Te sientes desganado, simplemente sin ánimo, ni siquiera para hacer las cosas de tu día a día. Un usuario en Reddit comentó lo siguiente: ¿cómo puedo mantener un trabajo si tengo esquizofrenia? Traté de explicarle a mi ahora expareja que no puedo obligar a mi cerebro a hacer nada que no me permita. Ella afirmó que son excusas para ser flojo. Estoy tomando medicamentos, pero estos a veces me dejan inconsciente, así que no puedo tomarlos y luego ir a trabajar. Hablé con mi amigo de mi cabeza. Es como una capa negra flotante con cara de anciana, que a veces va conmigo a todos lados. Se llama Marta. Me dio buenos consejos, pero no estoy listo para tirar la toalla. Todavía quiero ser normal, o al menos actuar normal. Si el video te ha gustado, recuerda darle like y suscribirte al canal.